Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM, Canal 54, Sin Bozal MX. Pues hombre, mire, lo que viene es el 2023, obviamente, y lo que está en juego ahorita es el Estado de México y Coahuila. Hay movimientos en Coahuila. Luis Fernando Salazar, pues es un connotado seguidor de Felipe Calderón, panista, ahora es morenista, ha desplegado sus espectaculares por todo el estado, bueno, en buenas partes del estado, tiene publicidad en diferentes medios de comunicación. Es decir, Luis Fernando Salazar se le conoce en Coahuila, acá en Torreón, porque él es de Torreón, Coahuila, como el Pirurris de la política. El otro es un personaje que usted conoce por las mañaneras, Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, que también aspira a ser candidato de Morena en Coahuila, de Morena. Bueno, acá en Coahuila tienen que echar la carne al asador, para poder, como luego dicen, sacar a los Moreira de Coahuila. Pero lo que más en estos momentos se mueve es el Estado de México. El Estado de México es importante porque por varias razones. Una de ellas, ahí le va, es el estado que tiene mayor número de votantes. Segundo, en todo el país es el más grande en número de votantes. O sea, cualquier partido lo quiere. Es la cuna del priismo, el grupo Atlacomulco, donde sale Peña, de donde salen muchos políticos, y creo que ese es el problema de fondo que trae por ahí Enrique Peña Nieto, de que tiene investigaciones y que tampoco puede explicar cómo es que vive con un potentado, ¿verdad? Allá en Europa, en Madrid, que anda vendiendo un departamento, pues seguramente ya compró otro. Él vive como si fuera un gran empresario, pero sus ingresos solo se remiten a los ingresos que ha tenido como gobernante. Entonces es una cuestión de investigación sencilla, podría dar los resultados. El Estado de México, de acuerdo a los sondeos de opinión que existen, incluso del periódico El Financiero, porque los he estado checando, pues ahí la victoria de Morena es irrefutable en el Estado de México, y en Coahuila igual. Tienen bajas percepciones de voto lo que es el PRIAN-RD de la Alianza Va por México. Ha pegado bastante el tema de Alejandro Moreno Cárdenas, pero también el de Marco Cortés. El cartel está abajo. Del PRD ni tiene caso hablar, hombre. Ellos andan invitando a ver quién se asuma a sus proyectos, qué organizaciones y foros, pero es ruido mediático porque al fin y al cabo son los temas relacionados con las prerrogativas económicas como partido político. Como partidos electoralmente activos, creo que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tienen todas las de ganar en lo que es el Estado de México. Depende mucho de la candidatura en buena medida. Delfina Gómez ya estuvo en ese contexto. La actual secretaria de Educación Pública se mueve hacia una eventual candidatura. Higinio Martínez está interesado en ello, también en la candidatura. Y otra que empezó a sonar es la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. La verdad es que la joven política está más emocionada que ver la realidad. El Estado de México no es cualquier cosa. Estamos hablando del estado con mayor número de votantes y una ampliación, un aspecto territorial bastante fuerte, y un lugar donde sobre todo los priistas, Arturo Montiel, Han Ron, los llamados dinosaurios políticos del PRI, no van a querer perder el bastión. Ya estuvieron a punto de perderlo en la pasada elección cuando resultó electo Alfredo del Mazo Maza, el llamado Conde de Bartók. Y ahora los enroques en Morena, bueno, en el gobierno federal, se empiezan a perfilar. Luisa María Alcalde eventualmente podría ser aspirante. Creo que hay 60 y tantos aspirantes. Las aspirantes son dos mujeres del PRI. No sabemos si el PAN se vaya a quedar ahí callado, aunque lo más seguro es que lleguen a un acuerdo con el PAN, el PRI y el PAN, para tener una candidatura consensada entre ellos, ponerse de acuerdo. Entonces Luisa María Alcalde, la verdad, se me hace muy nueva, aunque ya se mueve porque su nombre se empezó a mencionar para el Estado de México. No es una mala política, pero tampoco es
algo extraordinario. Creo que quedó a deber en la elección del sindicato de petrolero. Creo que sí tuvo algunos errores, no de fondo, pero de forma, que generaron inconformidades por parte de los trabajadores petroleros. Y entonces Luis María Alcalde metió el acelerador tras escuchar su nombre entre las corcholatas por la Ciudad de México. Bueno, pero también quiere el Estado de México, o ya de perdido en la Ciudad de México, pero pues ella no sería un perfil muy, muy fuerte. En todo caso, en la Ciudad de México está hasta Martí Batres, están otros liderazgos mucho más fuertes que podrían dar el campanazo en la Ciudad de México, considerando que Claudia Sheinbaum no tendría mano en ese sentido de poder meter las manos en una elección interna, sino que son las llamadas encuestas que han sido cuestionadas y que han sido incluso mal vistas, pero eso es lo que implica. Zoe Robledo, el director del IMSS, pues estaría a tono con Luisa María Alcalde. Pero estos son los movimientos que se dan en torno al Estado de México. La posible incorporación de Esteban Moctezuma, que no desconoce el ámbito educativo, puesto que es ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Ramón de la Fuente podría llegar a la SEP para sustituir a Delfina Gómez. Esto si el enroque se da y tiene que renunciar la actual secretaria de Educación Pública para que llegara Juan Ramón de la Fuente, actual, él es ahorita embajador de México en Estados Unidos. La actual secretaria de Educación tiene la ambición de buscar por segunda ocasión la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2024. Juan Ramón, en los pasillos del Palacio Nacional sí ya se empieza a mencionar el nombre de Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y representante de México ante la ONU, como posible integrante del gabinete presidencial para el cierre de sexenio. De acuerdo con lo que se ha consultado, no hay duda de que Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, abandonará el barco para buscar una vez más la gubernatura del Estado de México. En su lugar, se dice, quieren que llegue el doctor de la Fuente, aunque de su parte no han recibido una respuesta clara a las insinuaciones para su retorno a México. Además, sería en este mes de julio que Delfina Gómez deje el cargo para asumir como coordinadora del Movimiento para la Defensa del Voto en el Estado de México la antesala para asumir la candidatura para el proceso electoral 2023. Hay, por supuesto, en este contexto de la elección del Estado de México, un interés especial. El partido Morena baraja entre sus nombres a no solo a Delfina Gómez, sino también Higinio Martínez, entre otros nombres que se han mencionado, con buenos perfiles, tienen buenos perfiles. Quizás la delantera de Delfina Gómez la sitúa porque ya en una ocasión fue candidata y le hicieron una campaña de desprestigio tremenda, no es que haya perdido de calle, no, le hicieron una campaña que todavía hace poco el INE, que todo eso sí lo ve, pero lo que es en contra del PRIAN no lo ve, le aplicó una sanción que porque les descontó a los trabajadores. No pueden tolerar o ver que los trabajadores apoyen o los empleados apoyen a un mandatario o a una gobernante, porque ella fue alcaldesa en Texcoco. Entonces, de allá viene el posible relevo, y Juan Ramón de la Fuente, que no es ningún improvisado, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas y que ha tenido un desempeño bastante aceptable, ex rector de la UNAM, persona con tablas y con conocimientos para asumir la Secretaría de Educación Pública. Creo que hasta saldría ganando el movimiento de la Cuarta Transformación, porque incorporar a Juan Ramón de la Fuente, no porque Delfina Gómez no sea capaz, sino que parece que de la Fuente tiene todavía más tablas en el asunto político respecto al trato con medios, porque esos son los que le están dando pues llegues a Delfina Gómez, que la ven como una potencial candidata. Se tendría que evaluar, o creo que en eso está el mismo partido que va a postular, están evaluando cómo sería o la llegada de Delfina Gómez, que es la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Es la figura sobre la que se establecen prácticamente las futuras candidaturas. En el Estado de México sería mujer, entonces en Coahuila sería hombre, por cuestiones de paridad de género.
Que está así marcado en el calendario del INE, pues no propiamente, porque puede ser hombre allá en el Estado de México y puede ser mujer en Coahuila. Es una cuestión de género, de paridad de género, que sí está marcada para todos los partidos políticos. Delfina Gómez tiene algo más, no solo es la secretaria de Educación Pública, también es persona muy cercana al presidente de la República, que pues en su momento le tuvo que pedir que no hubiese mayor problema en el Estado de México, a pesar de que pudo haber impugnado la elección, donde fue electo Alfredo del Mazo Maza, y que hoy en ese clima de gobernanza que hay, porque lo hay, el presidente apoya igual a panistas, priistas, perredistas, bueno, el PRD no tiene ningún gobierno estatal, emesistas, es decir, el apoyo es decidido, incondicional. Entonces, no hay gran problema, creo que sí, la baraja se mueve porque el Estado de México representa mucho en términos electorales. Tener el Estado de México entre tus activos te representa mucho, mucho. Y tener a Coahuila, que tampoco es poca cosa, pues te representaría más. Y entonces llegarían, en un hipotético caso, llegaría Morena con 24 gubernaturas de 32. Si le quitas 2, bueno, pues el PRI llegaría con la de coalición que tiene en Durango con el PAN y llegarían muy disminuidos al 2024, donde lo único que buscan es mantener alguna fuerza política que les permita seguir por el rumbo de las prerrogativas, el dinero público que le dan a los partidos políticos, la palabra es correcta, se los dan, que para que no metan dinero de otras partes, que para que tengan posibilidad de competencia. Creo que la competencia sería convencer al electorado, y en ese contexto fallan. Y fallan porque de otra manera el PRD no habría perdido el registro, el mismo PRI, no solamente el registro, el PRI anda perdiendo hasta los colores, que aunque el PAN se oponga, eso no es problema. Es una modificación, no una modificación, es una aplicación de la ley. Entonces el Estado de México, bastión de toda la vida del PRI, pues así estaba en Hidalgo, de toda la vida gobernado por el PRI, perdieron. Así estaba Oaxaca, con algunas alternancias, perdieron. Y hoy el Estado de México parece que Delfina Gómez se despega para ser la candidata. Luisa María Alcalde, pues que quiere ser la jefa de la Ciudad de México, la verdad está joven, creo que todavía puede esperar, creo que puede tener algún encargo por ahí de segundo nivel o de primer nivel, eso no lo sé, eso lo determinan los gobernantes, pero se me hace muy verde para temas fuertes en lo electoral. Por lo demás, pues creo que el Estado de México y Coahuila pasan a ser territorio Morena en la elección de 2023, que es la que sigue, y que es lo que llaman, eso sería algo así como ¿cómo lo decimos? Como una especie de preparación para el 2024. Yo creo que la preparación y el tanteo de electoral, político electoral, ese se dio en 2022, donde Morena gana 4 de 6, y que dicen los priistas que ganaron, prianistas que ganaron. Y Juan Ramón de la Fuente es un perfil excelente para la Secretaría de Educación Pública. No solo por su preparación académica, bueno, pues durante mucho tiempo se ha dicho que la SEP debiera ser manejada por una maestra, por un maestro. ¿Qué le parece un rector? Un ex rector de la UNAM. Ni modo que no tenga el conocimiento, la capacidad, ¿verdad? Pues veremos, porque están calentando motores las corcholatas para el Estado de México y parece que se convierte en territorio Morena. No solo el Estado de México, también Coahuila. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.